palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos le busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Paz y bien, hermanos de Renovados en el Espíritu. Hoy, 28 de julio, en la cual celebramos también las fiestas patrias. Felices fiestas patrias a cada uno de ustedes, hermanos. Hoy el Señor me ha encomendado un bonito tema, ¿no? Que está tomado del Evangelio de Mateo 13, del 28 al 33. Y dice así: Entonces los siervos vinieron a decir al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que tenga cizaña? Él le respondió: Lo ha hecho un enemigo. Le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Entonces diré a los trabajadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo júntenlo en mi granero. Dice luego, les propuso otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un grano de mostaza, que un hombre toma y siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol hasta el punto que los pájaros del cielo puedan anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con la levadura de una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que fermente todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren lo que nos habla el Señor. Toda esta semana nos está hablando del buen sembrador, de las parábolas, sobre todo del buen sembrador. Nos está hablando que Él está sembrando, está en esa época de sembrar y que nos está advirtiendo y nos está previniendo sobre las acechanzas que tenemos. Que el Señor nos ama tanto que está sembrando en nuestro corazón, mis hermanas, en nuestro corazón. Porque el Señor nos está diciendo en este Evangelio, vamos a hablar sobre todo del trigo y la cizaña, ¿no? Si nosotros hacemos y hacemos siempre lectura del Evangelio, sabemos que estos capítulos que me han dado tienen muchas, están ligados desde un comienzo con el trigo y la cizaña, que es la primera parábola, ¿no? Cuando dice que hubo un hombre que sembró buena semilla en su campo, mientras todos dormían, dice, ¿no? Vino un enemigo y sembró la cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando esto sucede y brota la cizaña, Jesús es el sembrador. Dicen que los discípulos se fueron. Él dice: Señor, lo cuestionan. Y él le cuestiona: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? No sembraste. Como diciendo que el Señor está así, que lo que hace no es correcto o está mal o es a medias. Pero no es así. El Señor nos está hablando bien claro. Y Él responde. Vino, ¿no? El Señor responde y dice: lo ha hecho un enemigo. Lo ha hecho un enemigo. Y nosotros siempre estamos dispuestos cuando decimos, siempre estamos dispuestos en querer arrancarla. Señor, ¿la arrancamos? Y Él dice: no, vayan a arrancar, vaya que
a la vez arranquen, en vez de la maleza, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos. No dice hasta el tiempo, la cosecha. El Señor nos habla, hermanos, nos está diciendo y nos está preparando, ¿no? Porque el mismo evangelio de de Mateo 13, nos está hablando. Nos habla sobre la explicación de esta parábola del trigo y la cizaña. Es algo tan real. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es tan viva porque se sigue cumpliendo, miren, ¿no? Es algo que hasta el día de hoy sucede. Dice el Señor, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre, ¿no? Es Jesús, el que siembra la semilla, su palabra, en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? El campo es el mundo. El campo es el mundo. El campo es el mundo, mis hermanos. No sembraste buena semilla en tu campo. O sea, que decir, no sembraste buena semilla en este mundo que estamos viviendo. En el mundo que Él vino, Él nos sembró cuando Él vino, cuando Él nos mostró desde su niñez, su adolescencia, su madurez, todo lo que pasó, y nos demostró el señorío de nuestro Padre Celestial. Él nos mostró a un Dios verdadero. Él nos dio la salvación. Él nos dio ante este mundo. Dice, el campo es el mundo. El campo es el mundo, mis hermanos. Este mundo en el cual estamos viviendo, que está tan corrompido, tan lleno de maldad, tan lleno de malicia, ¿no? Tan lleno de malicia, ¿no? Dice, la buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino, la buena semilla. Son los que hacen la voluntad del Padre. Esos son los hijos del reino, ¿no? Son los que escuchan y que son perseverantes, porque no basta escuchar, hay que perseverar, hay que saber nosotros salir adelante ante tanta cizaña que nos rodea. Porque las cizañas son los hijos del enemigo. Los hijos del enemigo. ¿Cuáles son los hijos de los enemigos? Los que nos siembran, ¿qué? La maldad, la envidia, el adulterio, el alcoholismo. Es esa gente que se junta, que nos ama y nos habla. Es el mundo ahora, hermanos. No solamente los hombres. Nos rodea las redes sociales. Que sí siempre es bueno, que sí siempre es muy bueno. Pero a la vez, ahí está la maldad. Porque nos llena, nos corrompe. A niños y a jóvenes y adultos nos lleva a caminos equivocados. Cuando hablamos de pornografía, hablamos de brujería, hablamos de cosas oscuras que también están publicadas. Y eso nos está conduciendo. Eso lo hacen los hijos del maligno. El enemigo es el que siembra. Y el enemigo es el que siembra es el diablo. Él está viendo dónde. Y ahora el diablo, ¿a dónde apunta? Apunta a dividir las familias, mis hermanos. Apunta a traerse abajo todo hogar formado y bendecido por Dios, porque todo hogar es un propósito de Dios, es un plan de Dios. Somos parte del plan de Dios. El Señor apostó por nuestro hogar y nuestros hijos, que son los frutos y que deben ser buenos frutos. Ahí está la semilla que el Señor ha puesto en nuestro hogar. Y nosotros tenemos que saber cuidar, podar con cuidado para que tengamos buenos hijos, predicando con el ejemplo y siempre teniendo en nuestras vidas caminar con Dios para poder vencer las tentaciones y saber identificar la maldad, la maleza que nos está rodeando. Porque nosotros podemos cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia, dentro de casa, fuera de casa, en los colegios, en los institutos, en las universidades, en los trabajos. No sabemos. Miren la maleza que los rodea, no sabemos quién es la gente que los rodea. Y si es una semilla buena o es el trigo, es la maleza que quiere a nosotros ahogarnos y traernos abajo. Lo que nuestros padres, lo que Dios está tratando de cuidarnos, ¿no? La cosecha es el fin del mundo. Nosotros estamos cosechando, mis hermanos, con nuestros hijos, con nuestra familia, estamos cosechando.
y la cosecha no termina hasta que nuestros ojos se cierran, ¿no? Y los trabajadores son los ángeles. Sabemos que habrá un momento en que Dios vendrá a juzgar vivos y muertos. He ahí cuando vendrán los trabajadores a poder separar la maleza y el trigo. Y sabemos que hay un infierno, sabemos que hay un purgatorio, donde están purgando, dicen, en fuego vivo, ¿no? Y Él nos habla aquí, nos habla, ¿no? Así recoge la cizaña y hace una fogata en ella, ¿no? Así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. Miren, mis hermanos, hasta dónde el Señor nos está preparando, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Nos está hablando que la semilla que Él ha sembrado en nuestro hogar y nosotros en nuestros hijos. Y el Señor sigue sembrando, sigue podando con la palabra de Dios día a día, ¿no? Es en que nosotros tenemos que, si somos trigo, tenemos que cuidarnos de la cizaña, de esa cizaña que nos va a desviar de las cosas de Dios. Hermanos, de la cosa más mínima el Señor nos saca de las cosas que querramos hacer para Él. No saben los obstáculos que he tenido para poder hacer este evangelio. Y me doy cuenta que la maleza siempre está rodeándonos a quienes queremos hacer las cosas de Dios, a quienes queremos que esa semilla germine en nuestra vida, porque nosotros tenemos que germinar. Y miren lo que el Señor nos habla, nos dice en el grano y la mostaza, ¿no? En el grano dice que la mostaza es la semilla más chiquita. El Señor a veces siembra en lo más profundo de nuestro corazón y tenemos que darle paso al amor, a la verdad, al perdón, ¿no? Para que esta semilla vaya surgiendo y crezca y grande. Y yo digo, los sacerdotes del Señor sembró esa mostaza. Y son tan grandes porque ellos cobijan cuando crecen y llegan a ser la obra de Dios, y llegan a ser los sacerdotes. Ellos cobijan sobre ellos como un árbol grande. ¿A quiénes? A una cantidad de seguidores, de fieles, ¿no? Es una semilla. Aquellos que dirigen un grupo y que están adelante, ¿no? Y que se siente esa paz, que se siente que son inspirados por Dios, que son obra de Dios. El Señor nos habla de esa mostaza que nosotros tenemos. El Señor quiere sembrar la mostaza de nosotros. El Señor quiere sembrar. Nos está diciendo que debemos saber sacar del lado de la maleza. Poco a poco irla desechando con mucho cuidado, no arrancarla, con mucho cuidado hacerla a un lado. Nosotros quienes tenemos jardines sabemos cuando sembramos y sale la hierba mala y empezamos a arrancarla, ¿verdad? Y vuelve a salir, y vamos a arrancarla y vuelve a salir. Cuando los que tenemos jardines y sabemos, ¿no? Por más que sembramos la planta que queramos, siempre sale la maleza y nosotros la arrancamos y vuelve a salir. Es así. El Señor nos está hablando que tenemos que arrancar lo que no sirve. No de raíz, hacerlo a un lado, al trigo cuidarlo, que es nuestra vida, nuestro testimonio, nuestros hijos, ¿no? Y ahora nos dice que de esa semilla, del grano de mostaza, es otra palabra, el grano de mostaza es la semilla más chiquita, es la más chiquita, dice. Pero cuando creces mayor es grande, cuando crece tu fe, cuando crece tu amor, cuando crece el amor de Dios, cuando te enamoras de Cristo, cuando te enamoras de María, crece, mis hermanos. Crece tanto esa semilla que es como un árbol que está a punto de cobijar a todo aquel que se sienta afligido, a todo aquel que busca las cosas de Dios, porque nosotros tenemos que ser siempre ejemplo y ser luz para los demás, ¿no? Y el Señor nos vuelve a decir otra parábola más, ¿no? Sucede con el reino de los cielos el mismo que con la levadura una mujer toma y mete en 3 medidas de harina. Una mujer toma la levadura. Cuando nosotros queremos hacer algo, sabemos que para que esto aumente y produzca, tenemos que ponerle una medida adecuada y cubrirla y taparla para que vaya creciendo, aumente el volumen con la levadura. Eso significa que tenemos que cuidar a nuestras familias, a nuestros hijos, para que esta semilla, para que esta levadura vaya aumentando para poder ser fuertes ante
este campo, este mundo, esta maleza que nos está atacando, que nos está ahogando, ¿no? Hasta que esté fermentada, hasta que esta fermente solo. ¿Cómo va a fermentar solo? Con nuestro testimonio de vida. Nosotros somos el mejor fermento ante lo que nosotros estamos formando. Porque si nosotros somos ejemplo, ellos van aumentándose. Si nosotros mostramos amor de Dios con ejemplo, vamos a misa en familia, hablamos de Dios. Si tenemos nuestras discusiones, nuestros problemas, sabemos reconciliarnos y lo hablamos en familia. Si el Señor nos habla y nos hace entender que la levadura que vamos nosotros haciendo que nuestros hijos vayan creciendo solo con el ejemplo, porque ven nosotros ese ejemplo y los hace fuertes, ¿no? Él nos hace fuertes. Esa es la levadura, es todos los cuidados que tenemos que darle nosotros para que ellos observen y vean y digan, yo también quiero ser como mi padre, yo también quiero ser como mi madre, yo quiero seguir a Cristo, porque tenemos que enseñarle que la verdadera felicidad está en Cristo, que tenemos una mejor arma y poderosa que es María, que es su Santo Rosario, que es la mejor forma nosotros de serle fieles a Dios, de ser solidarios a Dios. Y tenemos que nosotros reflejarlo otra vez de nuestro prójimo. El Señor quiere que nosotros seamos el trigo. El Señor quiere que nosotros seamos ese grano de mostaza. Que el Señor quiere que nosotros seamos esa levadura. ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Somos el trigo? ¿Somos la cizaña? ¿Ha puesto el Señor el grano de mostaza en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro hogar? ¿O somos la levadura? Miren todo este panorama que el Señor nos pone. El trigo, la cizaña, la mostaza y la levadura. El Señor está sembrando en nosotros y quiere que nosotros tenemos que aprender a sembrar en nuestro corazón, pero en nuestra mente también y dominar nuestra mente, porque la mente es importante. Podemos tener un corazón grande, pero si no dominamos esta mente, es la que el enemigo se encarga de traer, de dispersar, de llenar la duda, de llenar la malicia, llenar la maldad. Todo lo malo que tiene este mundo, todo lo malo lo muestra a través de las redes y todo lo que está en este mundo, en este campo, lo hace ver como si estuviera bueno. Y no es así. Tenemos una gran tarea de ir eliminando, nosotros haciendo a un lado la maleza, no arrancarla, porque no podemos arrancarla. Si hay una persona que es mala y que siempre nos rodea, no podemos decir vete porque nosotros somos el trigo, no. Nosotros tenemos que saber, mis hermanos, cómo hacerla a un lado, ¿no? Para cuidar el trigo, que son nuestros hijos, que son nuestras vidas. Y saber identificar si el Señor ha puesto el grano de mostaza en nuestro corazón, en alguien de nuestras familias. Y nosotros saber identificar que la levadura que vienen a ser los talentos, hermano, dones, hay que hacerlos que crezcan, que aumentan, que se reproduzcan. Pero ¿cómo? Nosotros tenemos que ser esa mujer que mezcló las medidas correctas del ejemplo, del amor, del perdón, de la reconciliación, del amor de Cristo. Todos los cuidados que podemos tener nosotros cuando tenemos un hijo y que lo cuidamos de todas las enfermedades, lo cuidamos de todo. Ese es el cuidado que tenemos, que sepa que esta levadura vaya fermentando, pero que ya vaya fermentando solo. Y esas medidas de harina, esas medidas de amor, esas medidas solamente nosotros sabemos darla, porque nosotros conocemos nuestro hogar, nuestras familias, nuestros hijos, quienes nos rodean. Miren lo que nos habla el Señor de semillas. Nosotros somos un terreno. ¿Qué terreno estamos? Nosotros somos ese terreno. Y el terreno que el Señor quiere que nosotros tengamos es ese terreno bueno. El que se crece en la maleza no importa. Hagámoslo a un lado. No lo arranquemos, hagámoslo a un lado. Saquémoslo quizás con nuestras manos así porque volverá a salir. Pero nosotros tenemos que cuidar. Estar muy atento. Muy atento. El Señor nos está pidiendo que seamos por rato, por momentos, seamos nosotros ese hombre que sembró, así como el Señor sembró en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos,
en nuestra vida, en nuestros padres, una semilla, una buena semilla. Esa es la semilla que tenemos que hacerla que florezca, que crezca, cuidándola, podándola, hacer que si esa semilla es la mostaza, cuidarla para que crezca mucho y pueda proteger a muchos más que necesitan de Dios. Y si sabemos que esa levadura tiene que crecer, que tiene que dar fruto, que tiene que aumentar, nosotros tenemos que dar las medidas exactas del amor de Cristo, de todos los talentos, de todas las cosas buenas de Dios, para que vaya fermentando y esté lista ante el mundo. Esto es lo que el Señor nos habla el día de hoy, mis hermanos. Gran tarea tenemos nosotros, que somos mujeres, que somos padres, que somos hijos de Dios. El Señor quiere que nosotros tenemos una gran tarea, que seamos ese hombre que salió a sembrar. Ya sabemos qué nos quiere decir el Señor y cuál es la respuesta que nosotros tenemos que darle. La respuesta la tienes tú, mi hermano. Decide en qué momento estás, Y si tienes la cizaña ahí, empieza, hermano, a hacerla a un lado. No podemos cortarla ni alejarla, porque no somos nadie para juzgar pero sí sabemos cómo identificar, cómo hablar, cómo cuidar y podar ese trigo que es nuestra familia, que es nuestros hijos. Esa semilla que ha crecido de repente en alguien de nosotros, de un hijo, de una familia, de alguien, hacerla que crezca del amor de Dios, de Cristo. Y si somos, hay que ser esas mujeres que dio las medidas exactas para que la levadura aumente los hijos que amen más a Dios, que amen y que quieran aumentar a este maravilloso grupo renovado de Dios en el Espíritu. Y que esta lectura, que este tema haya sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un día muy bendecido, mis hermanos.